Volvemos a hablar de la Casa Real Británica, y es que cuando al menos parecía que había un halo de esperanza para Kate Middleton, cuando allá por el mes de septiembre anunciaba con un bucólico vídeo que había tratado su tratamiento de quimioterapia, parecía, bueno, pues que surgía una cierta luz de la esperanza. Luego, de septiembre para acá, hemos conocido pues el empeoramiento de Carlos III, Camila también con su enfermedad, esa infección de pecho que parece ser otra cosa, e incluso hablábamos ayer, por las palabras de Concha Calleja y tal, que ya se estaba preparando una especie de abdicación urgente. Al menos eso es lo que están tratando medios internacionales y también los consabidos tabloides británicos. Así las cosas, mucha gente se pensó que Kate Middleton estaba ya recuperada de ese cáncer diagnosticado a principios de este año, de 2024, y parece ser que nada que ver. Ahora ha hablado un amigo, todos sabemos que esta enfermedad no termina cuando finaliza el tratamiento, creo que es algo que todos tenemos claro, y en el caso de Kate Middleton pues no ha sido una excepción. Es verdad que la vimos en un concierto navideño de Londres, donde por cierto se vetó una presencia real. Ahora os contaremos eso. Pero más allá del camino que tiene por delante, ha sido una persona muy cercana a la princesa que ha hablado con la revista norteamericana People, actualizando el verdadero estado de salud de Kate Middleton. Y han vuelto un poco a reincidir en lo de siempre. Está focalizada en su familia, sus hijos, no está del todo recuperada, con lo cual quiere decir que la enfermedad no se ha ido, sigue ahí. Y por supuesto es que claro, es una recuperación bastante lenta, como para tenerla yendo y viniendo a todos lados. Si con esto añadimos el tema de la abdicación, que suena cada vez más fuerte y que probablemente inauguremos 2025 con un nuevo reinado, en este caso de William y de Kate, pues parece que la cosa pinta regular. En los últimos días sí han salido noticias diciendo que Kate Middleton sí quiere volver al trabajo, pero que se lo va a tomar tranquilamente, y es así un poco como tiene que ser. Incluso a lo mejor sería un poco más deseable el hecho de que su vuelta pues no fuera tan rápida. Pero bueno, es verdad que ella tiene la posición que tiene y que no puede trabajar en otra cosa, con lo cual al final cuando estás en casa, y yo creo que nos pasa a todos, queremos hacer un millón de cosas cuando estamos de baja, siempre que la salud nos lo permita. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que hacer caso a las indicaciones de los médicos. En mucho tiempo no podremos verla de la misma forma que antes. Estas han sido las palabras de este amigo. Dice: las enfermedades así hacen que se reorganicen las prioridades, y tanto William como ella han dejado claro que su familia es lo más importante. No se puede pasar por algo así y hacer como que no ha pasado nada. Ella es una persona diferente ahora. Entiendo el mensaje, pero ojalá se lo hubieran dicho en este caso a los tabloides británicos, porque hubo unos comentarios ofensivos que nos hicimos eco aquí sobre las personas que tenían cáncer y que se quedaban en su casa, y no como Kate Middleton, que de repente en sus reapariciones pues reapareció, ¿no? Y ya era como diferente. Llama bastante la atención. Y dice: es un miembro de la familia real, pero también es esposa, madre e hija. Dice: hay luz al final del túnel, la habrá, pero evidentemente yo creo que con estas declaraciones tenemos todos muy claro que Kate Middleton es bastante difícil que se reincorpore de una manera completa como otros royals europeos. Pero es que es así como tiene que ser la situación, y poquito más que decir en este sentido. Sobre este concierto de villancicos al que acudió el pasado 6 de diciembre y que se va a emitir por la BBC durante Navidad, el concierto se llamaba Together at Christmas, juntos en Navidad, en la abadía de Westminster. Bueno, pues
Según revela un tabloide británico, el Daily Mail, dicen que Kate Middleton se negó a invitar al príncipe Andrew. Digo yo que ella no es la encargada de invitar o no invitar, pero bueno, dice, e incluso rechazó sentarlo detrás de una columna. El príncipe William y su esposa parece ser que no están interesados en tener al deshonrado duque de York en sus eventos públicos. Primero fue la polémica con Jeffrey Epstein, de la que ha salido bien parado, y luego ha sido el tema que lo han relacionado con el espionaje chino y que parece que tiene a Carlos III bastante preocupado y bastante cabreado, en este caso con su hermano. Ephraim Hardcastle escribió en su columna: el rey ha hecho todo lo posible para que Andrew vuelva al seno familiar e insiste en que se le conceda el estatus que merece, pero William y Kate no comparten el amor. No comparten esta idea, vaya. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el tema del príncipe Andrew es bastante peliagudo. De hecho, ayer incluso, y haciendo un poco de memoria, lo relacionamos con ese hackeo de los informes médicos de Kate Middleton y Carlos III en el London Clinic, cuando estaban por allí, porque en su momento se aludió a un hackeo por parte de países enemigos del Reino Unido como Rusia, China e Irán. Y ahora este señor está involucrado con el espionaje chino. Este mismo experto asegura, dice, un topo susurra que por segundo año consecutivo las sugerencias de invitar a Andrew al servicio anual de villancicos de Kate, posiblemente sentado detrás de una columna, fueron rechazadas. Dice, aunque fue un evento familiar con 22 miembros de la tribu extendida presentes, no había espacio para el tío Andy. ¿Dónde pasará el príncipe Andrew la Navidad? Bueno, pues dicen que sí cuenta con una explícita invitación en Sandringham para pasar la Navidad junto a la familia real, porque el rey Carlos III así lo ha decidido. Bueno, esta cena de Navidad va a ser curiosa, porque yo creo que todos tenemos un poco en mente que podría ser la última. Y bueno, frente a esta supuesta enemistad, que es que además es que lo dicen todos los diarios extranjeros, y yo lo entiendo, aquí la posición de Carlos III con su hermano, porque lo pone a la corona británica en una situación bastante sensible. Como digo, desde los tabloides pues hay de todo. Hay de los que intentan defender a Kate y a William, o les están echando culpas de a lo mejor cosas que no tienen nada que ver, y los que defienden a Carlos III y Camila. En este caso ha sido la experta real Jenny Bond, que afirmó que el rey no es un hombre vengativo y que siempre invitará a Andrew y a su familia, la familia no tiene nada que ver con este señor, quiero decir, en estas cosas, a compartir grandes ocasiones familiares. Dice, sin embargo, este 2024, el hijo favorito de la reina Isabel II podría optar por pasar las festividades con los suyos en Wood Farm. A medida que las familias se expanden, dice la experta, la vida se vuelve más complicada y los York ahora tienen 2 yernos y 4 nietos a los que cuidar. Ella aquí sugiere un poco que el duque de York podría faltar a la tradicional cena navideña de su hermano para pasar tiempo con sus nietos, evitando también ese encuentro entre Kate Middleton y el príncipe William. Aquí ya lo hemos dicho, las hijas de este señor y de Sarah Ferguson son 2 de los miembros, en mi opinión, más destacados y más inteligentes, porque por ejemplo en el conflicto entre hermanos, entre William y Harry, estaban ahí un poco de mediadoras. Ya no sé un poco, o no me acuerdo, o no me quiero acordar si la relación con Kate Middleton era buena, pero sí es verdad que una de ellas apareció en uno de los documentales de Harry de Netflix. Así están las cosas, se prevé una Navidad un poco triste, esperemos que la familia finalmente esté unida, pero está difícil con el asunto de los hermanos, está difícil con el asunto de las enfermedades, y veremos en qué es lo que nos vamos a encontrar en este 2025. Lo dejo aquí, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.